Descodificando enfermedades que empiezan con O. Obesidad y sobrepeso. El sobrepeso es peso corporal superior al normal teniendo en cuenta la masa corporal. La obesidad es acumulación de grasas. Existen varios sentidos biológicos. En general, en la biología, ser grande es una solución exitosa para la supervivencia. Otro sentido es el de acumular reservas energéticas para posibles carencias que vengan. Hincharse para atemorizar al enemigo, solución de luchar y no de huir. También pueden derivar de otras enfermedades como un hipertiroidismo, diabetes o alguna glándula. Por factores metabólicos o incluso para suplir alguna ausencia interior, con un programa de pérdida importante, como recuperar al hijo que se va de casa, aumentando de peso como si volviese a estar embarazada. Conflicto estructural de abandono y separación. Si me abandonan o me separo, estoy en peligro. Pero puede tener connotaciones de peligro, ya sea de ataque, de no tener acceso a alimento. La función de coger peso siempre debe ser entendida como una prevención. Por lo tanto, debemos buscar el conflicto en el futuro, así como el sentido de la zona donde se da. Es muy estructural. Así que nos es muy difícil encontrar un conflicto concreto que desate la obesidad o el sobrepeso. Suele tratarse de algo que se va repitiendo en el tiempo, a veces de forma insospechada, pero que nos lleva a una sensación de peligro continuada. Algunas especies abandonan a sus crías cuando se hacen mayores para que afronten la vida. La primera solución es crear grandes reservas de alimento para prevenir peligros. Es una respuesta en masculino. Engordar para hacerse grande, como el gorila dominante, retener agua, referentes, nociones de existir, o grasa, acumular energía para poder usar en batalla. La respuesta en femenino sería la de adelgazar para huir más rápido o desaparecer. Las dos opciones están relacionadas con la tiroides. Conflicto de silueta. Conflicto de desvalorización estética por verse demasiado gorda. Si nos sentimos desvalorizados por un conflicto de silueta, para el inconsciente será la señal de que necesitamos hacernos más grandes para impresionar más. Conflicto bloqueante de la silueta. Conflicto de glucagón, hormona que inhibe la entrada de azúcar en la célula. Relación con la hipoglucemia. El conflicto de silueta protege la zona donde se reciben ataques. Si nos sentimos atacadas por estar gordas, la propia solución lleva a no bajar de peso. Siempre debemos decodificar primero el conflicto de silueta bloqueante. Conflicto en constelación de páncreas, repugnancia y de vesícula biliar, rencor. Conflicto de identidad, en relación con el recto. Niños que engordan para llamar la atención de una madre que no les atiende desde el nacimiento. Según la localización, en el vientre, protección de un hijo, en femenino, o siento que mi vida la controla mi mujer, en masculino. Las barrigas que caen tapando el sexo tienen un conflicto de protejo mi sexo para que ahí no pase nada. Buscar abortos o muertes de niños. Cartucheras, protección de tipo sexual, buscar abortos. En los hombros y parte alta de la espalda, conflicto de debo ser más fuerte para llevar estas cargas, abandono por parte del padre. Edemas, ¿sigo siendo válida? En el sentido de la parte afectada. Grasa, solo puedo estar conmigo misma. Conflicto emocional y de protección para el inconsciente. El alimento físico es lo mismo que el alimento emocional. Conflicto del globo. Temas repetitivos relacionados con la espiritualidad. Mi yo interior y superior. Engordar sin comer. Conflicto de referentes, líquidos. Ver conflictos de riñón. Sobre los riñones. También un conflicto de líquidos. El agua nos hace flotar. Miedo a hundirse. Bajo el brazo. Me siento indigno. Repelente con esta obesidad. En caso de pérdidas, la cantidad de kilos de sobrepeso pueden indicarnos la edad o la relación del bloqueo. Por ejemplo, en un aborto o una muerte,
incrementamos la cantidad de kilos para seguir sintiendo el embarazo dentro de nosotras. Obsesión. Importancia desmesurada y compulsiva que le damos a una idea, deseo o imagen sin poderlo evitar. Sentido biológico, salvarnos la vida. El fruto de nuestra obsesión es un pensamiento o acción que nos va a llevar a la salvación porque ya lo hizo en nuestro pasado de forma exitosa, o fue lo que salvó a alguno de nuestros ancestros. También puede ser que se trate de justamente lo contrario que condenó a alguien de nuestra familia. Conflicto de peligro en el territorio. Ver el sentido de la manía u obsesión. El gesto, las palabras, el hecho en sí, para mejor comprensión y buscar en el transgeneracional o el proyecto sentido. Oclusión de la arteria central de la retina. Ceguera repentina por oclusión de la arteria central de la retina. Sentido biológico, frenar o interrumpir el aporte de nutrientes a la retina para dejar de ver algo muy grande, la visión de lo cual nos aturde y de lo que no podemos escapar. Conflicto de desvalorización por algo visto que nos produce gran estrés, relacionado con la familia a niveles muy altos, importantes. Es un conflicto masculino y en relación a lo masculino. Conflicto de ver a alguien partir cuya marcha nos produce estrés. Oclusión intestinal. Interrupción del tránsito intestinal debido a una obstrucción, a una parálisis o por estrangulación del conducto. Sentido biológico. Detener la circulación de un pedazo para que no sea expulsado, no se note o no sigamos absorbiendo más de él. El pedazo puede ser alguien o algo y el sistema digestivo siempre es familia. Conflicto de pedazo que debemos retener, no podemos expulsar. Conflicto de no poder perdonar, expulsar una idea. No poder ni expulsar ni asimilar algo o a alguien del clan, por ejemplo. No puedo aceptar lo que ha hecho mi hijo, pero no puedo expulsarlo de la casa. Odio. Sentimiento profundo de aversión y antipatía hacia una persona, cosa, suele confundirse con lo opuesto al amor, que en realidad sería el miedo. El odio más bien es el opuesto al deseo. Sentido biológico. Necesidad vital de que esa persona sea distinta de cómo es. Conflicto de amor, luz, estancado. El contrario del amor no es el odio, sino el miedo. Cuando tengo miedo a una persona huyo de ella, me separo, la aparto y ni siquiera me planteo nada más. Cuando odio a una persona, eso es un sentimiento, una iluminación, amor, luz, miedo, oscuridad. Incoherente. Una mala iluminación como si solo viésemos el espectro del color rojo sin el verde ni el azul. Pero sigue siendo una luz intensa aunque distorsionada. Odiamos a esas personas que nos recuerdan nuestros errores, ya sea de forma directa o indirecta. Odiamos a los muy fans del equipo rival de fútbol porque yo soy muy fan de mi equipo, o porque no comprenden mi tipo de vida, mientras yo no comprendo el fútbol y no he hecho ningún esfuerzo para comprenderlo. U odiamos a esas personas que roban, por ejemplo, porque yo no me permito robar, y ni siquiera comprender en qué consiste el robo. Odiamos a esa gente que nos grita nuestros errores en la cara. En cambio, ni siquiera reaccionamos a esa gente que nos insulta sin sentido. Oído. Órganos del equilibrio y la audición. Se dividen en tres partes: externo, medio e interno. El sentido biológico es captar las ondas sonoras del exterior y transformarlas en impulsos que podamos comprender, sonidos. Para vivir necesitamos del verbo como alimento afectivo, pedazo. Está demostrado que a los niños que no se les habla se desarrollan más lentamente e incluso llegan a morir. También encontramos el órgano principal del equilibrio que nos permite responder a las inclinaciones de la cabeza respecto a la vertical del suelo. Por último, y en menor medida, tenemos que el oído transmite una leve energía al cuerpo mediante la transformación de frecuencias, base del sentido musical, y la musicoterapia o la sonoterapia. Conflicto de pedazo auditivo o juicio auditivo. No quiero perder el pedazo auditivo vital.
Para los diestros, al revés para los zurdos. Oído izquierdo, algo que no quiero perder. Oigo lo que no quiero. Oído derecho, algo que quiero atrapar. No oigo lo que quiero. Oído externo. Parte externa del oído. Consta del pabellón auditivo y el conducto auditivo externo. Su función es captar el sonido y llevarlo al oído medio e interno. Sentido biológico. Recibe las ondas sonoras y las dirige al oído medio de forma focalizada para que puedan ser tratadas. Conflicto de separación a nivel auditivo. Si me siento separado del pedazo auditivo, puedo hacer un eczema, separación del sonido. No oigo la voz de una persona querida. Oreja derecha, no oigo algo que desearía oír, deseo contrariado. Oreja izquierda, oigo algo que no deseo oír, acción contrariada. Oído interno. Parte del oído situada en el hueso temporal. Se le llama laberinto porque tiene una forma parecida. Su función es transformar la energía en sonido. Sentido biológico. Recibe las vibraciones mecánicas del oído medio y las transforma en señales eléctricas que son enviadas a la corteza auditiva. Conflicto de separación del pedazo auditivo. Palabra o silencio. No hay suficientes buenas palabras para mí, o buenas explicaciones. También puede ser no hay suficientes silencios. Para los diestros, para los zurdos al revés. Oreja derecha, no oigo suficientes buenas palabras. Deseo contrariado. Oreja izquierda, no hay suficientes silencios. Acción contrariada. Oído medio. Parte media del oído situada en el hueso temporal. Allí encontramos el tímpano y los 3 huesecillos que llevan la energía sonora al oído interno. Martillo, yunque y estribo. Sentido biológico. Transforma las ondas sonoras en ondas mecánicas. Realmente no forma parte de esta etapa, pero en la formación embriológica el oído medio y la boca compartían cavidad y adquiere esa tonalidad de querer atrapar una información, pedazo auditivo. Conflicto de atrapar pedazo auditivo. Alimento emocional auditivo. No he podido captar la información vital por el oído. En niños, no poder atrapar el cacho o no querer atraparlo de esa forma. Conflicto con mamá. Relación entre el alimento materno con las palabras o alimento emocional. No digerir lo que se escucha. Para el inconsciente es lo mismo no poder digerir por falta de alimento que por exceso de alimento. Los huesecillos de la oreja. Conflicto de desvalorización por algo que se escucha. Para los diestros, al revés para los zurdos. Oreja derecha, no oigo algo que desearía oír. Ejemplo, las promesas no cumplidas. Oreja izquierda, oigo algo que no deseo oír. Por ejemplo, no puedo olvidar lo que me dijo. Ojos, órganos de la visión. Perciben la luz y la convierten en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta. Sentido biológico. Reciben los estímulos de la luz y los transforman en impulsos nerviosos. Seguidamente estos impulsos son transportados hasta el centro de la visión en el lóbulo occipital de la corteza cerebral, donde son transformados en imágenes. Es el sentido más utilizado sobre el que fundamentamos la mayor parte de la realidad. Conflicto de miedo por la espalda, nuca, amenaza que viene por detrás y de la que no podemos deshacernos. Miedo con un fuerte componente de aprehensión. ¿Qué va a pasarme? Para los diestros, al revés para los zurdos. Ojo izquierdo, es el ojo de la defensa y del peligro. Mira a lo lejos para disparar. El ojo que dirige el movimiento identifica a los enemigos. Ojo derecho, ojo del reconocimiento y de la afectividad. Ojo que memoriza, compara las caras. Relacionado con los hijos, la familia, los amigos y nuestra identidad. Huesos de alrededor de los ojos. Desvalorización muy grande por algo que se ve o que deberíamos haber visto antes. Ojos rojos. En relación al clan, no puedo ver a mis hijos porque están lejos.
tensión intraocular, conflicto de agresividad reprimida por algo a nivel visual que necesito escudriñar. Hay una depresión profunda enmascarada. Parpadeo, rechazo de una situación que no quiero ver. Olfato, sentido encargado de detectar y procesar los olores. Sentido biológico, captar e identificar los olores. Mediante el análisis químico de las partículas que desprenden los elementos, podemos hacernos una imagen para identificar cosas como los alimentos buenos o malos, presencia de amenazas, reconocimiento del territorio o de posibles parejas sexuales. La pérdida de olfato tiene el sentido biológico de cortar la información antes de que ésta llegue al cerebro. Conflicto de contacto olfativo desagradable, peligroso. No quiero oler algo alarmante. Trabajo con alguien de quien no aguanto el olor. También olores de gas, abono quemado y memorias de olores peligrosos. Conflicto de estar separado del dolor de alguien. Deseo de recuperar el olor de mamá. Olor corporal. Mal olor corporal que es ocasionado por un desequilibrio químico, la acción de un medicamento o por bacterias. Sentido biológico. Mandar un mensaje olfativo sucio o duro por una cuestión de sexualidad o territorio. Impide que los demás se acerquen a mi territorio. Conflicto de malas emociones encerradas dentro de nosotros. Conflicto de territorio. Es un marcado de territorio olfativo. Yo me acostumbro, pero los demás se alejan, con una connotación de suciedad. Conflicto de sexualidad sucia. Deseos sucios que escapan por mis poros o protección para no recibir de nuevo una sexualidad sucia. Ombligo. Cicatriz que tenemos en el abdomen que queda tras la rotura del cordón umbilical. Sentido biológico, vestigio de un canal de alimentación y excreción que funcionó durante la etapa del embarazo. Conflicto de no poder evacuar, eliminar un pedazo sucio. Deshacerse de algo a través del canal de la madre. Deshacerse del alcoholismo. Conflicto del hijo que está de más en el clan. Sangrado, memorias de abortos. Omóplato, hueso plano y triangular de la parte posterior del hombro. El omóplato o escápula cumple funciones como la estabilización de la articulación del hombro. En él se insertan varios músculos que se fijan también en la clavícula y el húmero. También son considerados como vestigios de las alas. Conflicto de no poder volar, falta de libertad, conflicto del hombre pisoteado, protección en femenino, dejarse pisotear para sobrevivir, conflicto de haber recibido una puñalada por la espalda, articulación escápulo-humeral, sentimiento de incapacidad para efectuar un trabajo de fuerza, ver conflictos de los hombros para la lateralidad y otros conflictos. Orofaringe. Parte central de la faringe ubicada detrás de la cavidad oral, boca. Las funciones de la orofaringe son las de intervenir en la deglución, la vocalización, la respiración vocal, no nasal, y participa también de la detección del pedazo y el sentido del gusto. Conflicto de atrapar el pedazo. En una tonalidad alimentaria, no poder tener el pedazo de forma íntima y personal. También en relación a la madre no poder entrar en contacto con el principio femenino que nos alimenta. Este conflicto se da en el presente, pero tememos que esto siga así por mucho tiempo para siempre. En la pared posterior, con una tonalidad de separación que me deja clavado en el pasado y no me deja avanzar. En el velo del paladar, la tonalidad es algo que tenía y me lo arrebataron o lo perdí, sin haber hecho el duelo por ello. Región de las amígdalas en una tonalidad de ataque y defensa en la que hay en juego un contacto deseado o una separación temida. Orzuelo. Pequeño forúnculo en el borde del párpado que aparece por infección de una glándula. Un orzuelo es un absceso que aparece en el párpado.
ver sentido biológico de absceso e interpretarlo en una tonalidad visual. Conflicto de mancha y de separación por algo sucio que hemos visto y a la vez nos ha ensuciado, siempre con una actitud o deseo de que las cosas salgan bien, pero salen mal. Problemática relacionada con cosas que vemos dentro del matrimonio y nos ensucian. En un clima visual sucio me siento dejado de lado, o hice una mala acción y lamento no poder tener lo que es preciso y vital para mí, o de ver al fin lo que es precioso para mí. Los niños y las personas con esta inflamación del párpado suelen ver la vida con ojos airados. Hay algo que les produce enfado. Osteocondritis disecante de cadera. Desprendimiento de las capas de los cartílagos de la articulación de la cadera. Se debe a la interrupción del riego sanguíneo. El sentido de la osteocondritis disecante es dejar de irrigar una zona, en este caso la cadera, cuyo movimiento nos desvaloriza y nos arrastra a un peligro que no podemos afrontar, o nos lleva a donde no queremos ir. Conflicto de oposición total y constante junto al resto de conflictos de la cadera. Conflicto de vesícula biliar, rabia, ira, cólera, sumado a un conflicto de secreto familiar y un conflicto sexual. Conflicto de oposición en la desvalorización. Rechazo el acto sexual y o ya no puedo oponerme o imponerme al compañero o compañera. Desvalorización sexual o no me he podido imponer, como si se incumpliese su condición de identidad. Conflictos de moral y ética superiores respecto a la sexualidad. El peso de la moral judío-cristiana. Misma descodificación que un tumor benigno en la cabeza del fémur. En una persona joven, la desmineralización se localiza en la zona por donde se produce la fractura. En este caso el conflicto es: soy joven, quiero luchar y no puedo, pero soy activo en la lucha. Aunque no se manifieste, hay una lucha activa. En la persona mayor, la desmineralización es general porque su lucha es pasiva, no puede luchar y soporta la situación de forma sumisa. Osteogénesis imperfecta. Huesos frágiles, huesos de cristal, con osteoporosis y se fracturan con facilidad. El sentido biológico de los huesos frágiles responde a una necesidad de ser más flexible en aquello que nos estructura. Se trata de un programa transgeneracional. La fase activa es continuada y el tejido no llega a regenerarse correctamente casi nunca. Esto responde al sentido de: si es imposible ganar las luchas o transportar las cargas, lo mejor ni siquiera presentarse. Conflicto de gran desvalorización de sí mismo ante la imposibilidad de adaptarse a lo que los demás esperan de uno. Necesidad de ser más flexible para soportar las cargas que me imponen. Incapacidad para defender a los míos. Conflicto que se sitúa en el transgeneracional. La persona ya nace con esta enfermedad. Buscar conflictos de alguien alcohólico que supusiera una carga y provocara una gran desvalorización. Buscar conflictos de abortos o pérdidas de hijos que hayan podido ser vividas como asesinatos. Osteólisis. Destrucción del hueso debido a la disolución de sus componentes minerales. El sentido biológico responde a una gran necesidad urgente de reconstruir el tejido óseo para que sea más fuerte, cosa que sucederá en la fase de reparación. Ver el sentido de la zona afectada. Conflicto de gran desvalorización de sí mismo en relación al sentido del hueso. Se trata de un conflicto específico, concreto, que se prolonga en el tiempo sin perder intensidad, incluso ganándola. Osteoma osteoide. Pequeño tumor benigno que aparece en el hueso esponjoso, principalmente en piernas, brazos y vértebras. Es doloroso. Sentido biológico: reconstrucción local y precisa de un tejido óseo, debido a que en origen no era lo suficientemente fuerte para afrontar un reto determinado en relación a la función
o simbología del hueso o articulación afectada. Conflicto de gran desvalorización por no haber podido autosuperarse o por haber sido castrado, padres, abuelos, tutores, celadores. Con gran dolor revivido día y noche en la intimidad de nuestros pensamientos, con ausencia de total de dulzura, de comunicación, en una tonalidad de fealdad, de asquerosidad. Osteomielitis. Infección del hueso y la médula ósea causada por bacterias, microbacterias u hongos. El sentido biológico es una reparación imposible de un conflicto de médula que afecta a nuestra estructura, huesos. La reconstrucción de la médula se vuelve una batalla sin tregua porque la propia batalla, infección, aparenta ser la solución y el problema a la vez. Gran conflicto de desvalorización en relación a un conflicto bélico, con la suma del odio y el resentimiento al miedo a la muerte, la tortura o la masacre de mi pueblo. Osteoporosis. Disminución de la densidad del tejido óseo que presenta porosidades hasta el punto de no poder realizar su función de sostén. Ese tejido óseo, como casi todo el tejido del cuerpo, se regenera habitualmente. Es muy común que la osteoporosis aparezca por una lentitud a la hora de reemplazar las células eliminadas del tejido, indicando una desvalorización lenta y progresiva. Un hueso menos denso nos impide luchar, pero nos permite huir, desaparecer, hacernos más livianos. Eso puede ser una gran ventaja frente a la supervivencia. Los pájaros tienen huesos extremadamente ligeros que le permiten escapar volando de cualquier amenaza. Atención. En ningún caso se puede corregir con el aporte de más calcio, pues no se trata de una pérdida de este mineral. El hueso tiene menos trama ósea, pero la tiene. Contiene la cantidad correcta de calcio. Desvalorización global lenta y paulatina de sí mismo. Conflicto de no sentirse apoyada dentro de la estructura familiar. Conflicto de haber sido y ya no ser. Desvalorización progresiva al envejecer. Así como vienen las cosas, es mejor desaparecer lentamente. Conflicto de no poder acceder a mis dones naturales que con el tiempo se han ido borrando y ya no tienen ninguna utilidad. Ver la parte del esqueleto donde se da. De calotes cervicales, desvalorización intelectual. De cabeza de húmero derecho, desvalorización por conflicto de pareja o madre-hijo. De la parte derecha de la espalda, desvalorización por conflicto de pareja o padre-hijo. De columna vertebral, desvalorización central de la personalidad. De cuello de fémur, desvalorización por no poder soportar una situación o por no poder llevar a cabo algo. Del pubis, desvalorización sexual. De la rodilla, desvalorización deportiva o de sumisión. De pie y tobillo, desvalorización por no poder moverse, dirección. De la mano, desvalorización por trabajo o referente al padre. Osteosarcoma. Sarcoma, tumor maligno del tejido óseo. Un osteosarcoma tiene la misma composición que el callo óseo que se forma en la reconstrucción de una fractura. Se trata de una solución biológica de rápida recuperación tras un conflicto para poder afrontar rápidamente los retos que ese hueso o articulación no pudo cumplir y que generó la fase activa del conflicto. Conflicto de gran desvalorización de uno mismo sin afectar a la familia, clan o entorno. Se produce cuando hay una ruptura en el proceso de revalorización, en la fase de curación. Otitis. Inflamación del oído. Se distingue la otitis externa, cuando afecta al oído externo, y la otitis media, cuando afecta al oído medio. Sentido biológico. Devolver el tejido del oído a su estado normal antes del conflicto. Se trata en todos los casos de una fase de reparación. Debemos tener en cuenta que a inflamación va ligada a actividades, en este caso auditivas,
que comportan ira y rabia. Conflicto en los niños. No querer oír las discusiones de los padres. También en la guardería, ya que los niños quieren coger un juguete y no pueden escuchar sin cesar no. Otitis externa. Por presencia de un cuerpo extraño, traumatismo, agua contaminada, eczema, forúnculo, tapón de cera. Sentirse separado de un sonido o atacado por un sonido. Es una manera de entrar en las psicosis espaciales como la esquizofrenia y el autismo. La fase de reparación de la otitis nos devuelve a una constelación biauricular, doble conflicto activo del cual no podemos salir por miedo a ser martirizados. Pericondritis. Iguales conflictos que la otitis externa, añadiendo el hecho de no recibir ningún indicio de sonidos que pretenda la compresión o el arreglo de la situación. Otitis crónica. Conflicto a nivel auditivo en el que lo que oigo no me permite ser eficaz en absoluto. Situación que me persigue y se me hace insoportable. Otitis media serosa. Otitis media en forma crónica que se caracteriza por efusiones serosas en el oído medio, mucosidad en los oídos. Sentido biológico. El oído se tapa para impedir escuchar un sonido que continúa y continúa, no dejando terminar la fase de reparación del conflicto, pues no logramos liberarnos del sonido o palabras que causaron el problema. Conflicto. Querer atrapar un sonido, pedazo o impedirlo. No quiero oír, quiero volver al vientre de mamá, al líquido amniótico. Quiero revivir esas sensaciones, ese ruido de agua. Debemos relacionarlo con las enfermedades asociadas para dar con el matiz final. En niños no quiero oír, pero mientras pueda escucho y trato de tomar las informaciones de cualquier manera para los míos. Clan y clan ampliado. Otoesclerosis. Bloqueo del hueso estribo del oído que produce sordera, con zumbidos y vértigos. Aparece en la adolescencia pero es heredada. Sentido biológico, impedir oír ciertos sonidos intensos y con gran carga de peligro. Por ejemplo, bombas cayendo. Es un programa activado por una memoria transgeneracional. Conflicto auditivo con peligro de muerte. Debemos discriminar los ruidos que nos llevan a este conflicto, como las deflagraciones, el sonido de bombas cayendo. Ovario. Pareja de órganos sexuales femeninos localizados a cada lado del útero en la cavidad pélvica superior. Sentido biológico. En las células germinativas el sentido biológico es reparar la pérdida de un hijo fabricando otro. En la tercera etapa el sentido biológico es rejuvenecer a la hembra para aumentar los estrógenos y atraer al macho. Conflicto. Teratoma o seminoma de las células germinativas o germinales. Conflicto de pérdida en un contexto vital vivida como si se tratara de la pérdida de un hijo. Puede ser la pérdida de un gran amigo, una persona muy querida, incluso una mascota, o vivirse esta pérdida en relación a la fortuna familiar. O un gran drama que afecta al hijo, conflicto de ser rechazada o repudiada por pertenecer a un clan determinado. Quiste del tejido intersticial. Conflicto también de pérdida, pero más frecuente y menos grave que un conflicto que afecte a las células germinativas. Conflicto de pérdida con culpabilidad sumado a un golpe bajo. Conflicto feo en relación a la zona genital, con connotaciones sexuales con un hombre. Conflicto de pérdida de un hijo virtual o conflicto de miedo a ser denigrado, amonestado, degradado por un hombre. Ovario izquierdo, conflicto de reproducción. Ovario derecho, conflicto de atracción del macho. Ovarios poliquísticos. Presencia de varios quistes duros de diversos tamaños en los ovarios. En este caso, la solución al miedo es fertilizar al máximo el huevo e impedir el control de los periodos para facilitar así un embarazo. Conflicto de miedo a no quedar embarazada. Conflicto de mujeres sometidas a su loba interna.
Mujeres que tienen maridos inmaduros emocionalmente, que difícilmente puedan ser padres. También en mujeres celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades. Oxyuiasis. Infestación intestinal por el parásito Oxyrius. Produce picor en el ano. En toda enfermedad con parásitos existe un pensamiento conflictivo que da permiso a un parásito o una especie para aprovecharse de las energías sobrantes del organismo. En este caso, de la asimilación de un pedazo que no queremos ni asimilar ni evacuar. Conflicto de ser parasitado por los demás. Sensación de ser abusados, de ser las víctimas de alguien. Conflicto de sentirse uno mismo el parásito de alguien, con rechazo a serlo.